Pues estamos ya de vuelta con nuestro tercer y último bloque de este primer Zona Deporte de la temporada 25-26 y en este caso vamos a hablar de baloncesto y de fútbol sala. El fútbol sala lo dejamos para el final, esa abultada derrota del Córdoba Patrimonio de la Humanidad 8-1 en Palma. El pasado viernes toca resetear y pensar en el Jimby Cartagena, será dentro de 2 semanas. Y tenemos en Vistalegre que juega el Córdoba Futsal y también juega otro equipo, el Coto Córdoba, que se estrenó ayer a los mandos de este hombre Gonzalo Rodríguez Palmeiro. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Córdoba, bienvenido a PTV, ya sabes dónde tienes tu casa y cuéntanos brevemente, antes de entrar en detalle con ese partido, cómo ha sido tu aterrizaje. Aquí en Córdoba has dicho ya que Andalucía la conocía de otra visita. La conocía y bueno, y a mi familia y a mí siempre nos ha gustado estas cosas tan maravillosas que tenéis en el sur, este clima, cómo sois. Bueno, estoy muy a gusto aquí. No todos, ¿eh? Algunos somos más simpáticos que otros. Pues nada, Gonzalo, bienvenido, como te digo. Y ayer se estrenó el Coto Córdoba con una victoria 95-77 frente al Jaén Paraíso Interior en una nueva competición. Estamos todos enfocados en la segunda FEP, en la rivalidad del Coto, que quiere dar un paso más, quiere con las miras con Rafael Blanco a la presidencia, piensa en la ACB, aunque sea a medio plazo, pero el primer paso sería un ascenso a la primera FEP. De momento, en segunda, de nuevo en ese grupo el primer partido en León, pero antes esta Copa de España, ayer, primera toma de contacto, ¿qué te pareció después de esas poquitas, apenas una docena de sesiones de entrenamiento que lleva Gonzalo? Sí, bueno, me pareció el típico partido de pretemporada, lleno de energía, ganas de agradar por parte del equipo, un buen esfuerzo por parte de los jugadores. Bueno, pues me gustó que cosas que llevábamos trabajando estos días pues salieron bastante bien y otras que no salieron tan bien, pues todavía nos quedan por preparar y por trabajar. Por tanto, estoy contento. Al final, estos partidos sirven para ver hasta qué punto el equipo va asimilando los conceptos que trabajamos durante los entrenamientos. Entonces, en pleno rodaje, porque es que no habéis tenido amistoso, Gonzalo, directamente competir, un torneo oficial, la Copa de es un España, torneo oficial. Es un torneo oficial, exacto. La federación decidió comenzar en estas fechas, todos los equipos estamos en las mismas circunstancias de estar empezando a preparar al equipo para lo que viene después, que es la Liga, claro. Que será en León, pero para eso quedan todavía más partidos. El domingo, de nuevo, por cierto, contra el Caja 87 de Sevilla, aquí en casa, y luego quedará otro partido en Morón, ¿no? Exacto. También, la toma de contacto con los rivales andaluces, que los vaya a encontrar también precisamente en segunda fase. Sí, así es. Bueno, este año es así. Está bien, está muy bien. Realmente no, en pretemporada, un poco esta competición, pues sí, es cierto que es una competición especial, oficial, que le da importancia al resultado, porque pues es una competición que a todo el mundo le gusta avanzar lo más posible, pero no queremos perder de vista un poco cuál es el objetivo principal, que es la preparación de la temporada, ¿no? Entonces tenemos que jugar un poco con ese equilibrio de estar en medio de una competición que disputa un título oficial y sin olvidarnos de que estamos en una fase de preparación, por lo tanto lo que priorizamos aquí pues es el trabajo de la semana, independientemente de que lleguemos mejor o peor al día de partido. Preséntanos un poquito. Esta es Manas, por cierto, tenemos rinoceronte dentro y fuera del zoo, la nueva mascota del Córdoba, del Coto, y presentarnos un poquito. Yamonta Black, siempre muy llamativo, ¿no? El típico extranjero que viene, que mete muchos puntos, 29 en este primer partido, también destacando Gonzalo Orozco en la dirección. Cuéntanos un poco, lo que se trasladó de los entrenamientos al partido, poco cuál es tu análisis. Bueno, yo estoy contento porque el equipo, pienso que lo más importante ahora es tener una identidad como equipo, no solo una identidad de juego, de aspectos técnicos y tácticos, sino una identidad en lo que se refiere a los valores que queremos que guíen un poco nuestro camino, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tenemos un grupo de jugadores que se llevan muy bien entre ellos, que están en un momento de sus carreras en el que pues tienen ambición por dar pasos adelante. Es un grupo de jugadores trabajador. Entonces, en ese sentido estoy muy contento, porque es la base, ¿no? Yo creo que a veces pues priorizamos mucho la calidad técnica o táctica, que no estamos exentos de ella, pero es muy importante todo lo que tiene que ver con los valores de equipo, ¿no? Entonces tenemos un equipo de gente que trabaja, que tiene ambición, que escuchan, que quieren hacer las cosas que trabajamos en los entrenamientos, y eso es un poco la base, ¿no? Y entonces yo creo que a partir de ahí podemos avanzar, ¿no? Porque al final
Pues mira, los resultados no dejan de ser una consecuencia de hacer las cosas mejor o peor, ¿no? Y para hacer las cosas bien, lo principal es que las bases sobre las que se asienta el trabajo del equipo sean buenas, y por eso estoy contento estos días. Tienes jugadores de origen africano, jugadores que han estado en Canadá, en Estados Unidos, un neerlandés, tenemos un danés. ¿Cómo se lleva eso? A mí siempre me interesa mucho la Torre de Babel en deportes, digamos, minoritarios, ¿no? Deportes de sala como el baloncesto. ¿Cómo se encaja? Porque es verdad que hay que fijarse las estadísticas o el Big Data, eso es relativamente fácil, ¿no? Para todos, pero para entrar en el perfil humano y que encajen siendo jugadores de nacionalidades tan diferentes. Sí, mira, nosotros aquí tenemos muy claro, tanto la dirección deportiva como yo, que buscamos un perfil muy concreto de jugador y que teníamos clarísimo que no íbamos a fichar a ningún jugador que no pasara un cierto filtro personal, ¿no? Entonces invertimos bastante tiempo y bastante esfuerzo en conseguir información personal sobre los jugadores, cómo son fuera de la pista. Al final, si tú eres capaz de contratar buenas personas, pues tendrás un buen equipo. La riqueza de culturas y de nacionalidades pues no hace más que, ya no diría sumar, ya diría multiplicar el potencial del equipo, ¿no? Porque las experiencias competitivas son diferentes, jugadores que vienen de diferentes estilos de baloncesto, jugadores con diferentes culturas. Fíjate que bueno, hablamos inglés en nuestro día a día, ¿no? Sí. Es claro. Entonces yo creo que todo lo que sea sumar gente de lugares distintos enriquece, y además tenemos en cuenta que el lenguaje del deporte y el lenguaje del baloncesto es universal, ¿no? Todos nos guiamos por los mismos valores, todos sabemos lo que hay que hacer para tener éxito en el deporte, ¿no? y el trabajo que lleva tener éxito. Y para hacerte entender, dice que habláis en inglés, pero el baloncesto es un deporte muy complejo, un deporte muy táctico, donde hay jugadas muy matemáticas, diría yo, hay jugadas muy ensayadas, ¿no? Hay movimientos que son muy repetitivos, ¿no? Y otros que tienes que improvisar un poco, bueno, dentro de la pista para sorprender al contrario. Es difícil también sorprender, ¿no? Con la capacidad de análisis que tiene cada equipo. ¿Se entienden en inglés? ¿Te entienden los españoles en inglés? Sí, el inglés tiene algo bueno, que es que tiene muchas palabras muy directas y muy cortas. Entonces, a la hora de comunicarnos en la pista, pues es bastante más fácil utilizar estas palabras que no otras que tenemos en nuestro idioma, que son más largas, ¿no? Sí. Entonces, claro, en baloncesto la velocidad es muy importante, la rapidez con la que fluye la comunicación, y que una palabra muy breve pues active una serie de movimientos. Pues bueno, pues está bien que sean palabras cortas y que sean palabras, digamos, yo intento buscar en nuestro vocabulario, que forma parte de nuestra cultura, de nuestra identidad como equipo, intento que en nuestro vocabulario haya palabras que tengan significados muy claros, ¿no? Entonces, que para el jugador sea fácil identificar esa palabra con el concepto táctico empleado. Y Gonzalo, un gallego como tú, bueno, los gallegos tenéis fama de pausados, de gente tranquila. En Andalucía, ¿cómo lo llevas? Que siempre tenemos un poquito más de esa chispa o esa, no sé. También tú, te has moldado bien, me estás diciendo que vives cerquita del Colegio del Carmen, ¿verdad? Sí. Que también por esto es una de baloncesto aquí en Córdoba. Sí. ¿Cómo has caído en la ciudad? Pues yo estoy muy contento aquí. La verdad es que me he encontrado, pues mira, desde las primeras conversaciones antes de siquiera firmar el contrato, pues ya me di cuenta enseguida de que en este club la calidad humana de la gente es muy evidente, ¿no? Estoy muy a gusto. Esta fin de semana ha estado aquí mi familia, y pues gente del club, familiares de mis compañeros de trabajo, que prácticamente no conocían ni a mi mujer, ni a mis hijas, ni a mis padres que estuvieron aquí, pues los trataron fantásticamente. Es decir, al final yo creo que da igual un poco de dónde seamos, ¿no? Todos buscamos lo mismo, que es, bueno, pues intentar ser las mejores personas posibles e intentar que el prójimo se sienta lo mejor posible, lo más acogido posible. Los gallegos somos gente muy acogedora, y vosotros también lo sois. ¿Y cómo acaba un gallego como tú, que tienes experiencia, sobre todo como segundo, ¿no? En ACB también muchos años, también en categorías nacionales? ¿Cómo acaba? Porque el Coto hablaba siempre que había una terna amplia de entrenadores, pero que tenían claro que tú eras el adecuado para el puesto. ¿Tenías tú también claro que te apetecía una aventura como esta? Bueno, yo cuando empecé a hablar con la gente de aquí, con Alfredo y con Paco Zafra, que yo creo que es la persona que realmente decide hacerme una oferta, decide ficharme, pues yo ya tuve claro desde el primer momento que aquí la gente tenía
las ideas clarísimas de qué querían hacer y sobre todo de cómo querían hacerlo, ¿no? Todas las preguntas que yo tuve eran referidas al cómo íbamos a hacer las cosas, que es muy importante. Y bueno, pues ellos entienden que yo era la persona adecuada, me lo hicieron saber desde el primer día, me sentí muy... yo tengo un amigo que siempre dice que un entrenador tiene que estar donde le quieran, ¿no? Yo me sentí muy querido desde el primer día y me sigo sintiendo querido. Y entonces al final pues todo es muy fácil porque bueno, yo estoy muy a gusto aquí, muy a gusto con el proyecto, muy a gusto con lo que me he encontrado y supongo que ellos pues todavía no se han arrepentido de tenerme Todavía, aquí. ¿no? Tienen que ser, Gonzalo, enriquecedoras, por cierto, también las charlas que tengáis a nivel de grupo, porque hablas del concepto de familia, del Coto. Fíjate que Alfredo Galvez, que era el entrenador que empezó la temporada pasada, sigue en el club, pero como gerente. Nacho Pastor, que acabó la temporada en el banquillo, lo tienes ahora como mano derecha. Supongo que todos suman, ¿no? Es lo que un poco te encuentras Claro. aquí, ¿no? Sí, eso fue lo que me encontré desde el primer día. Bueno, date cuenta que aquí en Córdoba tenéis una tradición de baloncesto muy grande, pero quizá dividida, ¿no? Entonces este proyecto ha juntado clubes, ha juntado gente que trabajaba en sitios diferentes y a veces esto no es sencillo y aquí parece que sí ha sido, ¿no? Que el entendimiento es muy grande. Entonces, bueno, pues cuando existe ese entendimiento y cuando todo el mundo comprende que aquí trabajamos por una causa común, pues todo es mucho más fácil. Esto es lo que me he encontrado desde el primer día. ¿Te atreves a hacer un diagnóstico de por qué Córdoba no ha estado nunca en la ACB? Es la pregunta del millón. Se le dice a Rafael Blanco, que cerró con nosotros la temporada. Por cierto, te veíamos aquí. ¿Cómo te recibió Rafael Blanco? Que no sé si sabes que aquí en Córdoba ha sido de todo. Le faltaba ser el presidente del Club Baloncesto. Es prácticamente de todo, Rafael. Me decía, bueno, que por qué la pregunta, ¿no? En Zamora, ciudades como Huesca, que han estado en ACB, más recientemente Granada, que es una ciudad similar a Córdoba. ¿Y Córdoba por qué no? ¿Qué falta aquí, Gonzalo? Pues mira, no sé, yo yo acabo de llegar. Lo que sí te puedo decir es que los proyectos que acaban al máximo nivel pues tienen varias cosas en común, ¿no? La primera es la afición, ¿no? Que a la gente le guste el básquet y que demande baloncesto, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido lugares en los que hay baloncesto y la gente no acude a ver el baloncesto y apoyar el baloncesto, porque al final no solamente el aficionado que va a ver el partido, es el empresario que pone el dinero, es la administración que decide construir infraestructuras, instalaciones deportivas. Yo creo que eso es una cosa que aquí debe mejorar, ¿no? El haber más espacios pues con parquet, por ejemplo, en los cuales poder entrenar, ¿no? y jugar. Entonces yo creo que al final lo que demanda la gente, ¿no? Ese empuje de la afición es muy importante, que exista esa demanda de baloncesto es fundamental. Y luego, en todos los sitios siempre hay un grupo de gente con pasión, con muchas ganas de hacer cosas bien y con mucha capacidad de trabajo, porque al final yo creo que las cosas no se consiguen de un día para otro, ¿no? El ir mejorando como club, en ir mejorando la estructura del club requiere trabajo, requiere tiempo, requiere cariño. Estamos hablando de gente que tiene sus trabajos, sus responsabilidades y que dedica mucho tiempo y mucha energía al club, ¿no? Y al baloncesto. Y esto son cosas que son, yo creo que denominador común en los proyectos que van hacia adelante, ¿no? Una buena afición, un grupo de gente con mucha pasión y con mucha energía para sacar los proyectos adelante y el hecho de que las instituciones apoyen, sobre todo con unas infraestructuras que son muy necesarias. Entiendo que no rehuye ni mucho menos, ¿no? El órgano del club que quiere pelear por el ascenso. ¿Eso lo tienes claro al llegar aquí? Sí. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que al final es muy bueno hacer las cosas muy paso a paso y muy poco a poco, ¿no? Entonces estos objetivos que son pues, tan ambiciosos, a lo mejor hay veces que te quitan un poco del camino que hay que seguir, ¿no? Y el camino que hay que seguir, yo creo que lo tenemos todos muy claro, que es el tener un día a día de trabajo. Bueno, el primer paso era la creación del equipo, ¿no? El qué tipo de personas iban a integrar el equipo. Eso, ahí, como ya te dije antes, ya se hizo, porque el filtro personal es muy importante para nosotros y yo creo que hemos logrado tener un grupo de gente buena para trabajar. Y luego la calidad del trabajo en el día a día, el no desviarnos de ese camino, ¿no? Al final tú tienes que intentar ser un poco mejor cada día. Entonces, como te decía antes, los resultados
son un poco consecuencia, ¿no? Consecuencia de hacer las cosas bien durante muchos días, muchas semanas. Entonces yo más que estar pendiente de ese objetivo tan largo, ¿no? Y una temporada entera, pues a los chicos les digo que tenemos que estar muy centrados en cosas que dependen de nosotros, ¿no? Porque al final ganar, perder, ascender, no ascender, ya no depende solamente de ti. Depende del rival, depende de cómo vaya el año, depende de tener salud, depende de un montón de cosas. En lo que depende de nosotros, ahí tenemos que ser ejemplares todos los días, en nuestra actitud, en nuestro compromiso, en el trabajo diario, y en esto es en lo que nos vamos a centrar. Y luego, bueno, pues la temporada dictará sentencia, ¿no? Bueno, primer partido contra el Jaén, no sé si te sirve como referente en qué escalón ves, porque bueno, tú me hablas del vestuario que habéis confeccionado y ya eres consciente de las capacidades técnico-tácticas de los jugadores que tienes a tu disposición. Mirando un poquito en el mapa, en este caso en el grupo este, que vamos a estar empezando contra la Cultural Leonesa, ¿en qué escalón? ¿Ves tú, miras, analizas a los jugadores, dices, Sí. este Coco? No he hecho todavía ese trabajo de comparar. Yo creo que es muy pronto todavía. Rival a rival, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que nuestro foco tiene que ser nosotros, ¿no? Es decir, cuando estás muy centrado en batir al que tienes delante, pues a veces te olvidas de que puede que ganes un partido y sin embargo hayas dado un paso atrás, ¿no? Porque hay veces que ganas sin realmente jugar mejor que la semana anterior. Y yo creo que nuestro objetivo debe ser jugar cada vez mejor, cada semana mejor, ¿no? Un poco sin... Evidentemente, el objetivo último en el deporte profesional es ganar, ¿no? Pero también ir creciendo como equipo, ir creciendo en todos los aspectos que podamos, ¿no? Técnico, físico, mental, etc. Entonces todavía no he hecho ese trabajo de compararnos con otros equipos. Estamos muy centrados en mejorar lo nuestro, que es bastante. Pues ya la última, Gonzalo. Ayer acabó el Eurobásquet, ganó Alemania. No sé si ya Monta Black es nuestro shredder particular, si se puede decir, bueno, quitando la broma. ¿Qué tipo de baloncesto quiere hacer Gonzalo Rodríguez Palmeiro? Que supongo que no sé de qué fuentes bebe, si esto, bueno, de la ACB, que está acostumbrado, que has trabajado ahí en cuerpos técnicos, la NBA va a ser un baloncesto más táctico, más alegre, más rápido. Bueno, desde el punto de vista táctico, yo soy un entrenador convencido de adaptarme a las cualidades de los jugadores, ¿no? Entonces hemos fichado unos jugadores con unas características técnico-tácticas determinadas y jugaremos el baloncesto que mejor les vaya a ellos, ¿no? Lo que sí me gustaría, porque también un poco el estilo va un poco en la personalidad del entrenador, sí me gustaría que los valores que transmitiéramos van muy en consonancia con cómo queremos jugar. Es decir, la energía está muy relacionada con la defensa, ¿no? y con el correr y con el esfuerzo físico, ¿no? El compañerismo está muy relacionado con un juego muy coral, con un juego muy de equipo, con el que todo el mundo tenga una responsabilidad, ¿no? Y ese es el baloncesto que me gustaría ver. Me gustaría ver un baloncesto en el cual los jugadores se desarrollaran al máximo de sus capacidades, que el todo fuese más que la suma de las partes y sobre todo que compitiéramos muy bien en el día a día, ¿no? Pues el próximo domingo a las 12, ¿verdad? Nueva cita con el Caja 87, S95 a 77 contra el Jaén Paraíso Interior para empezar. Buena piedra de toque para este nuevo Coto Córdoba de Gonzalo Rodríguez Palmeiro, al que le agradecemos su presencia aquí en su desembarco en Córdoba. Que vaya todo muy bien, Gonzalo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias a Gonzalo Rodríguez Palmeiro, el nuevo técnico del Coto. Y esa alegría que nos dio el baloncesto, pues contrasta con la derrota, ¿no? La verdad que la derrota bastante contundente del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, además acrecentada con el hecho de que venía haciendo las cosas bastante bien el equipo de Masantoro, que había sacado 4 puntos en las 2 primeras jornadas y además con una victoria en Murcia contra el Pozo por 2-4 y un empate a 1 con el Inter en Vistalegre, que a buen seguro mereció algo más, mereció la victoria en un auténtico partido entre semanas. Esto fue el pasado viernes y fíjense, el Palma Futsal, que es tricampeón de Europa, vigente tricampeón de Europa, como desde el principio apretó al Córdoba Patrimonio de la Humanidad, encajaba aquí el 1-0 gol de Mateus Maya, minuto 8 de partido, en la presión, de la pérdida en este caso de Hugo Espósito, que combinaba con Javi Aranda, y Fabio, que no puede hacer nada ante el lanzamiento a bocajarro de Mateus Maya. Bueno, este tipo de errores ante rivales de este potencial, pues desde luego se pagan muy caros. El Córdoba, que tuvo alguna que otra desaplicación en acciones a balón parado. Vamos a ver varios goles. Estaba Emma Santoro bastante contrariado porque su equipo, pues bueno, no puede conceder, ¿no?, ante este tipo de rivales. Lo había hecho contra el Pozo, lo había hecho contra el Inter, pero en este caso 2 goles encajó en Murcia, 1 contra el Inter y 8 directamente en los 40 minutos en Somos. Este era el segundo de Mateus Maya, minuto 11, ya se ponía 2-0 y aquí en un simple saque de banda
de nuevo del Palma Futsal, llegaba el 3-0, minuto 13. Aquí goles en cascada que iban cayendo de Fabiño, de Deibao, de Claudino, también iba a marcar antes del descanso. La verdad que aquí el Córdoba, no decir que se dejó ir, pero es verdad que perdió la concentración y fue una auténtica apisonadora. Fíjense aquí, en este caso Murilo, que no está atento, y llegaba el 4-0, en este caso de Deibao. 4-0 para el Palma Futsal, que bueno, pues que evidentemente es un equipo llamado a pelear por otras cotas que la del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, teniendo en cuenta, no se ha hecho con la Liga, pero sí ha ganado la Champions en los 3 últimos años, que se dice pronto. Otro gol, en este caso en un saque de esquina, hemos visto goles en acciones de falta, en acciones de saque de banda, en acciones también desde el córner. Este era el 5-0 al borde del descanso, lo anotaba, como comentábamos, Ernesto Claudino. 5-0 para el Palma. El Córdoba, que a pesar de que había tenido una buena puesta en escena, pues se diluyó un azucarillo encajando esos 5 goles en la primera parte en Son Moix. Aún así, bueno, lo intentó, teniendo en cuenta, le faltaban también Pablo del Moral y Arnaldo Báez, que han sido bajas en este arranque de temporada por molestias físicas, pero en esta nueva salida, nuevo error, y el gol de Alisson, minuto 24 para anotar el 6-0. El Córdoba, por cierto, lo recordamos, no va a tener partido esta semana, hay parón por los compromisos de la selección española, va a volver a jugar el domingo 28 a las 5 de la tarde en Vista Alegre contra el Jimby Cartagena, ganador de las 2 últimas ligas. El Jimby va a ser otro rival durísimo para el Córdoba en este calendario tan apretado, para empezar. Esta es una de las novedades de este año, la petición de VAR que se puede hacer desde cada uno de los banquillos. En este caso no señalaban nada los árbitros ante la caída ahí de Nacho Gómez, no señalaban nada los colegiados, no señalaban el penalti. Y ahí la salida de Luan Müller, Lucao, que combinaba para hacer el 7-0. 7-0 ya, todavía, con 13 minutos por delante, marcaba Charuto, el 7º gol para el equipo de Vadillo. Como decimos, un equipo, pues bueno, ya muy cuajado de los últimos años, con jugadores de muchísimo nivel, muchísimos brasileños en su plantilla, y así llegaba, como decimos, el 7-0. Iba a cortar distancia, al menos el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que en este caso jugaba de azul oscuro, ahí en Son Moix. Aquí la tenía Javier Aranda, ya definitivamente instalado en la primera plantilla, como Enzo Báez, también como Hugo Espósito. Y aquí llegaba la jugada del gol de Carlos Gómez. Carlos Gómez, que está dejando muy buenas sensaciones, algunos goles en este arranque de temporada. Un futbolista de mucho potencial, cedido precisamente por Palma Futsal. Marcaba Carlos Gómez, minuto 31, para cortar distancia. Gol del honor, y nunca mejor dicho, el que llegaba de Carlos Gómez, y no iba a ser el último gol del partido, porque todavía en el 38 quedaba uno más, y lo iba a marcar para hacer su hat-trick particular. Ahí lo tienen, Mateus Maya, minuto 38, para establecer el 8-1 definitivo del Córdoba, que en esta tercera jornada se queda con 4 puntos, los 3 que conquistó en el Palacio de Deportes de Murcia contra el Pozo, ese 2-4 el equipo de José González, el empate a 1 con el Inter Movistar en Vista Alegre, donde, como decimos, el domingo 28 a las 5 de la tarde tocará jugar contra el Jimby Cartagena, ya en la 4ª jornada de esta primera división de fútbol sala. Pues nosotros vamos a dejarlo aquí con baloncesto y con fútbol sala en nuestro bloque polideportivo en este primer programa de la temporada de Zona Deporte. La semana que viene hablaremos, por supuesto, del Córdoba. Esperemos que se saque la espina de esa derrota en Andorra en el partido contra el Racing de Santander en el Belén Victorious Nuevo Arcángel. Muy buenas noches.